resulta que vienen a nuestro país marinos para entrenar a otros marinos. Marinos estadounidenses vienen a entrenar a marinos mexicanos. Esto no es ninguna novedad, ha habido acuerdos de cooperación entre fuerzas militares de los Estados Unidos y fuerzas militares de los Estados Unidos mexicanos para entrenamientos, para compartir inteligencia. En fin, es una práctica que se ha dado y siempre nos recuerda cómo sí se puede cooperar entre ambas fuerzas militares, las estadounidenses y las mexicanas. Como vemos, no hay invasión de México porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas. No hay invasión. No hay ninguna violación a la soberanía. La patria no se vendió. La patria no se sometió porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y fuerzas mexicanas. ¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México? ¿Por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal como está sucediendo y como ha sucedido en todos estos años cuando se realizan este tipo de ejercicios que hoy autorizamos? La realidad es que el Estado mexicano no puede contra los cárteles, porque si el Estado mexicano pudiera contra los cárteles, ya hubiera procedido, ¿o no? La mayoría de los mexicanos opina que los cárteles son terroristas, aunque en la bancada de Morena, la bancada de los mafiosos obviamente, insistan en que no son terroristas, la mayoría de los mexicanos dice que sí. Evidentemente porque matan, torturan, secuestran, cobran piso, detienen a diestra y siniestra en cualquier camino, en cualquier carretera, extorsionan, asesinan niños, devastan pueblos, expulsan a los mexicanos de sus hogares. No solo no habría violación a nuestra soberanía con una colaboración con los Estados Unidos contra los cárteles, sino que se podrían salvar la vida de los mexicanos que Morena ha dejado indefensos ante la guerra del crimen organizado contra los ciudadanos. Así vemos que si está claro que se puede cooperar sin sometimiento, ¿por qué Morena no quiere? No quiere porque la presidenta Claudia, la secretaria de AMLO, está protegiendo su narcoestado. Los cárteles son socios de Morena. A ellos les deben su llegada y su permanencia en el poder. Ustedes, bancada de Morena, bancada de mafiosos, ustedes no tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen decencia, no tienen educación. Ustedes, bancada de mafiosos de Morena, no tienen la menor ética. La presidenta Sheinbaum solo pone excusas para no permitir la cooperación con los Estados Unidos para proceder contra los cárteles. Solo pone pretextos y excusas porque, como estamos comprobando, lo digo una vez más, no hay violación a la soberanía ni sometimiento ni nada con una cooperación en un marco legal. Pero para Morena primero son los intereses de sus socios criminales antes que los intereses y la vida de los mexicanos. De hecho, hay un escándalo mundial porque el gobierno de Sheinbaum está coludido con el crimen organizado. Y hay algo de fondo. El dictador de Colombia
el guerrillero Gustavo Petro dijo que Sheinbaum fue militante de la guerrilla del M-19. Por eso Sheinbaum está a favor de imponer a través de las armas el poder. Por eso Sheinbaum ahorita no quiere proceder contra los cárteles. A los mexicanos de bien les digo, hay que luchar por la libertad. Hay que luchar por nuestra libertad frente a la violencia del narcogobierno. Senadora Telles García. Hay que estar atentos y luchar por la libertad, porque este narcogobierno representa la mayor amenaza en la historia de México para los ciudadanos. Telles García. Gracias. Gracias. Gracias, senador presidente en funciones. El propósito de esta iniciativa es reformar el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Voy a explicar en qué consiste. Para ello, primero felicito al senador Manuel Huerta por la extraordinaria organización de la Exposición Cultural del Estado de Veracruz, que en este momento se está desarrollando en la Cámara de Senadores. ¡Viva Veracruz! Andamos bien y de buenas. Esta propuesta consiste con precisión en lo siguiente: priorizar la construcción de una economía nacional propia, el desarrollo del mercado interno, la política de sustitución de importaciones y el impulso de la planta productiva nacional. En este momento se está desarrollando por parte del gobierno estadounidense una política que podemos denominar post-neoliberal, conservando la esencia de la naturaleza capitalista. El exministro de Finanzas de Grecia en el gobierno de Tsipras, Yanis Varoufakis, acaba de publicar una obra extraordinaria que ha denominado Tecnofeudalismo. ¿Cómo caracterizar la política económica nacional y mundial de Donald Trump? Varoufakis se atreve y le llama tecnofeudalismo. Es decir, es un feudalismo en base a las nuevas tecnologías. Es la política de los grandes señores feudales, pero con las características del capitalismo de las nuevas tecnologías. Por eso es una oligarquía diminuta en donde los actores centrales son los dueños de las empresas de las nuevas tecnologías. Aquí la pregunta es: ¿y dónde quedó la globalización? Los epígonos y agoreros del neoliberalismo hace años no se cansaban de decir que ya éramos una economía global. ¿Dónde quedó su globalización? De igual manera, ¿dónde quedó la llamada economía de libre mercado? ¿Dónde quedó su libre mercado para los teóricos liberales del capitalismo? Realmente lo que se está viviendo es un nuevo proteccionismo en las esferas de las fronteras estadounidenses a costa de una convivencia económica mundial saludable. Es por ello que la decisión de implantar aranceles violenta el TEMEC, violenta las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y es hora en que nuestro país debemos de afianzar la gran política de sustitución de importaciones que impulsó en su momento Antonio Ortiz Mena por dos
sexenios, llamado el milagro mexicano, con una tasa de crecimiento en promedio de 7 puntos. Sí es posible si nos concentramos en la construcción de una economía mexicana propia, por supuesto, fortaleciendo las empresas públicas como Pemex, Comisión Federal de Electricidad y ahora la nueva empresa de construcción de viviendas del Infonavit. Y nosotros estamos proponiendo además la creación del Banco de Fomento Cooperativo para otorgar empréstitos a todas aquellas mexicanas y mexicanos que se quieran agrupar construyendo empresas sociales. En ese tenor sería una economía democrática y productiva de 3 propiedades: propiedad pública, propiedad social y propiedad particular. Muchas gracias y esperamos su respaldo a todas y a todos los senadores. Gracias. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Luria Telles que vinieron marinos de Estados Unidos a entrenar marinos mexicanos y esto no es ninguna novedad, porque ha habido acuerdos de cooperación entre fuerzas militares de Estados Unidos y México para entrenamientos y para intercambio de inteligencia, y de esta manera se ve como si se puede cooperar. Y dice la Luria ignorante Telles que, como se puede observar, no hay ninguna invasión a México, no hay ninguna violación a la soberanía. La patria no se vendió, la patria no se sometió. ¿Por qué entonces no acepta la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México? Dice Tornillo Zafado que la realidad es que el gobierno de México no puede contra los cárteles, de lo contrario ya hubiera procedido. Y Luria se pregunta y se contesta sola. Dice que por qué Morena no quiere, y no quiere porque Claudia, la secretaria de AMLO, está protegiendo a su nacoestado. Luria se muerde la lengua, dice que la bancada de Morena son mafiosos, no tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen decencia y no tienen educación. Dice que Claudia, la secretaria, solo pone excusas para no permitir la cooperación con los Estados Unidos. Como ven, amigos, Tornillo Zafado sufre de demencia aguda. Olvida decir su maldito interés porque entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Acaso no confía en las Fuerzas Armadas de México? ¿O en lugar de estar al servicio del pueblo de México, está al servicio del gobierno de Estados Unidos, de su patrón Trump? Porque pide como es esperar la intervención de Estados Unidos en México. Y esta ruca con prepa trunca es todo menos senadora de México. Es empleada del gabacho. ¿Quién sabe qué instrumentos toque? ¿Quién sabe quién la tenga en el Senado? A Lili la Calaca Telles. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.